Dios los bendiga, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio en el capítulo 4 de Apocalipsis y vamos a terminar con estos tres versículos, el capítulo número 4, del 23 al 25, que dice: Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén y de Judea y del otro lado del Jordán. Con estos versículos termina el capítulo 4 del Evangelio de Mateo. El versículo 23 nos dice que Jesús recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esto ocurrió inmediatamente después, hermanos, cuando Juan fue preso. Entonces Jesucristo toma y empieza su ministerio público, como nos lo dijo Mateo 4 del 12 al 15. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Aquí vemos cómo Jesucristo tenía que esperar su tiempo exacto. Cuando Juan fue preso, entonces Jesucristo vino a Galilea de los gentiles a predicar el mensaje del Evangelio y a sanar toda enfermedad y a echar fuera demonios, hermanos. En Mateo 11, del 2 al 6, nos dice cómo Jesucristo, eh, Juan el Bautista le preguntó a Jesucristo si él era el Mesías. En Mateo 11, del 2 al 6 dice: Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Cuando Juan estaba preso, hermanos, envió a dos de sus discípulos a preguntarle si Jesús era el Mesías o tenían que esperar a otro. Aquí Jesucristo le cita la profecía de Isaías donde el Mesías vendría a sanar a los ciegos, a los cojos y a los leprosos y a los sordos, hermanos, y a resucitar muertos y a proclamar el Evangelio a los pobres. Esta profecía la vemos en Isaías 35 del 4 al 6. Decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Aquí vemos cumplida la profecía de Isaías donde el Mesías, Dios mismo, vendría con retribución a salvar y a sanar enfermedad, a traer vista a los ciegos y oídos a los sordos, hermanos, y a traer la salvación de nuestro Mesías. Aquí Jesucristo le cita este pasaje a los mensajeros que mandó Juan el Bautista para que Juan estuviera tranquilo en la cárcel y supiera que él era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. El versículo 24 de Mateo 4 dice: Y se difundió su fama por toda Siria. Le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Jesucristo, al comenzar su ministerio, no solo predicaba, sino que sanaba enfermedades y echaba
fuera demonios, hermanos. Ese era el poder con el que Jesucristo vino y mostraba sus credenciales como el Mesías prometido. En Juan 9, del 1 al 3, dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Muchas veces, hermanos, eh, la enfermedad se vincula al pecado del hombre por pecar, pero la Biblia no nos enseña eso, hermanos. A veces es Satanás el que toca la vida de los creyentes, como lo vemos en el ejemplo más claro en Job, capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí vemos a un hombre sin pecado, recto ante los ojos de los hombres, temeroso de Dios y apartado del mal. Y vemos cómo Dios le permitió a Satanás que lo tentara, hermanos, que tocara su salud, que tocara su familia, que quitara todos sus bienes para que Job terminara sus días diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Muchas veces Dios permite la enfermedad para venir a sus pies, para arrodillarnos y a pedir el milagro y ver a Dios obrando en nuestra enfermedad, en nuestra vida, y decir las palabras que dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Muchas enfermedades vienen por parte del pecado y otras Dios las permite que Satanás toque nuestras vidas, como dice el mismo apóstol Pablo en 2 de Corintios 12 del 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí vemos un mensajero de Satanás, un aguijón en la carne del apóstol Pablo, para que no se gloriase él mismo y se enorgulleciese del gran apóstol que era, sino que se gloriara en sus debilidades, hermanos. Y ahí es cuando Dios actúa, cuando reconocemos nuestra debilidad y nuestro pecado y venimos y recurrimos a Él día tras día en oración. En Marcos 1, 21 al 28, los mismos demonios reconocían que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios. Y dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él, y todos asombrados, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Los mismos demonios, hermanos, los mismos espíritus reconocían que Jesucristo era el Mesías, el santo de Dios, hermanos. En Marcos 1, 32 al 34 dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta,
y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Los mismos demonios, hermanos, conocen al Hijo de Dios y tiemblan. En Marcos 3, del 7 al 12, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él, y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él los reprendía mucho para que no le descubriesen. Satanás sabe el poder que tiene las personas al sanar en el nombre de Jesucristo, el poder que tiene el nombre de Jesucristo, hermanos. Cuando usted y yo oramos y pedimos en el nombre de Jesucristo, hay grandes milagros que se ven y que Satanás tiembla, hermanos. En Mateo 8, 28 al 34 dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo, estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los endemoniados le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que le apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuese de sus contornos. Vemos cómo Jesús, hermanos, tenía el poder para sanar enfermedad y para echar fuera a los demonios que muchas veces atormentan en las enfermedades del hombre, hermanos. Tienen el poder de tocar la carne del hombre, ese aguijón en la carne, hermanos. Así como tocó la vida de Job, así tiene el poder Satanás de tomar nuestra vida y tocar nuestra carne para llegarnos al límite y darnos cuenta de que Dios es nuestro sanador. En Marcos 5, del 1 al 7 dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Vemos cómo reconocían a Jesucristo, hermanos, al Hijo de Dios, los mismos demonios. En Lucas 11, 24 al 26 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque muchas de las enfermedades son creadas por espíritus inmundos, hermanos.
y Dios tiene el poder de sacarlo en el nombre de Jesucristo. Mas si nuevamente, hermanos, el hombre cae en pecado, dice que el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Dice que trae otros 7 espíritus peores que él y moran allí, hermanos. Por eso hay que tener mucho cuidado con el pecado, hermanos, porque muchas enfermedades son espíritus inmundos que Satanás envía al hombre, hermanos. En Mateo 12, del 22 al 27, hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque los demonios creían en Jesucristo, más hay personas, hermanos, que no creen en el poder de Dios para sanar la enfermedad. Y dice Mateo 12, 22 al 27, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echará? Vuestros hijos. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Aquí está, hermanos, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aquí vemos a los mismos fariseos, hermanos, que no creían en el poder de Jesucristo para sanar y echar fuera demonios. Y esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y contra tal blasfemia no hay perdón de pecados, hermanos. En Mateo 12, 28 al 32 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Él no es conmigo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no lo será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Los mismos fariseos, hermanos, no creían en el poder del Hijo de Dios. Los mismos demonios, espíritus malignos creían en Jesucristo, mas los fariseos no creyeron, hermanos. Y aún hay gente, hermanos, que no cree. Esta es la blasfemia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo aún tiene el poder para sanar y levantar, hermanos, al caído y perdonar pecados. En Juan 10, del 33 al 33 dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces hijo de Dios. No creyeron en Jesucristo, hermanos, como su Mesías. Lo rechazaron. En Lucas 11, del 14 al 20 dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros para tentarle le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces.
mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ahí se inaugura, hermanos, el reino de Dios, cuando Jesucristo tiene el poder de echar fuera demonios, de sanar enfermedad y de traer el evangelio del reino de Dios. Ahí se manifiesta el reino de Dios, hermanos. En Mateo 10, del 5 al 8, Jesús le dio este mismo poder a sus apóstoles y les dijo: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dar de gracias. Aquí vemos cómo Jesucristo le dio el mismo poder que él tenía para sanar enfermos y echar fuera demonios a sus apóstoles, hermanos, y a todo aquel que cree en Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. En Mateo 17, del 14 al 21 dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no se sale sino con oración y ayuno. Aquí vemos aún la poca fe de los apóstoles y la poca fe del creyente, hermanos, que tiene el poder, que tiene el Espíritu Santo, que nos da poder para salvación y para sanar enfermedad y para echar fuera demonios, hermanos. Jesucristo da ese poder a los que creen en él. En Lucas 9, 1 al 2 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder, autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Jesucristo da ese poder, hermanos, para todos los que tienen el Espíritu Santo y creen en él como el Hijo de Dios. En Marcos 16, 14 al 20, cuando da en sus últimas palabras, hermanos, ya cuando se despide de sus apóstoles, les dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Aquí vemos, hermanos, después de Jesucristo resucitado, en la gran comisión les dice: id por todo el mundo echando fuera demonios y sanando enfermedades, hermanos. ¿A quién? A todos los que creen en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Usted, hermano, tiene el poder de sanar
y de echar fuera demonios, todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 11 del 20 al 24 dice, cuando aún en Galilea rechazaron a Jesucristo como el Mesías, dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Aquí vemos cómo Jesucristo reprende a Capernaum, hermanos, la ciudad de Galilea, donde hizo más milagros que en cualquier otro lugar, hermanos. Aquí les reclama, hermanos, porque no creyeron en él como el Mesías, hermanos. Aún al ver todos los milagros que hizo en Capernaum, aún así su corazón endurecido no lo aceptaron como su Mesías, hermanos. Y dice que va a ser más tolerable, hermanos, el castigo para Sodoma que para Capernaum y para todos aquellas ciudades que vieron los milagros y aún así, hermanos, su corazón duro rechazaron a Jesús como el Mesías, hermanos. Los mismos fariseos y la misma gente de Galilea lo rechazaron y viene la condenación, hermanos, más dura que para Sodoma y aún para toda persona, hermanos, que se le predique el Evangelio y que no cree en Jesucristo como su Señor y su Salvador. El día del juicio, hermanos, va a ser más duro para esa persona que rechaza a Jesucristo que para Sodoma y Gomorra, hermanos, que no recibió el Evangelio. En Juan 18, 19 al 24 dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Vemos aquí a Jesucristo, hermanos, aún en la sinagoga golpeado, hermanos, en el templo, en el mismo templo, hermanos, donde se tenía que enseñar la palabra de Dios, en esa misma sinagoga donde Jesucristo enseñó, ahí, hermano, fue acusado con el sumo sacerdote, la casa de Dios, donde se tenía que enseñar la palabra de Dios, en esa misma casa, en esa misma sinagoga, donde Jesús enseñó y sanó enfermedades, en esa misma sinagoga fue azotado, hermanos, y fue juzgado. En Lucas 4, 16 al 21, fue rechazado en la misma sinagoga y comenzaron a perseguirlo. Aquí la vemos en Nazaret, donde nació, y dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó.
y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero en ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. En la misma sinagoga, hermanos, donde Jesús les enseñó, en esa misma sinagoga lo persiguieron, hermanos, para matarlo, hermanos, para despeñarle, para acabar con su vida. Ahí empieza la persecución sobre Jesucristo, desde la misma sinagoga, desde la misma casa de Dios donde se tenía que predicar su palabra. Desde ahí vinieron los juicios para despeñarle y para destruir al Mesías, hermanos, a Jesucristo, al Hijo de Dios. En Mateo 10, del 16 al 20, mismo Jesucristo profetiza a sus apóstoles que en las mismas sinagogas los iban a perseguir y a azotar. Y dice: he aquí, yo os envío como abejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os azotarán en los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. En sus mismas sinagogas, hermanos, los iban a juzgar y azotar a los apóstoles. En Lucas 21, del 10 al 13 dice: entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. En las mismas sinagogas, hermanos, iban a ser perseguidos y entregados, hermanos, a las cárceles. Todo esto para que dieran testimonio, hermanos, de así como Jesucristo fue juzgado en sinagogas, así los apóstoles serían de la misma manera. En Mateo 23, del 33 al 35 dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste en el templo y el altar. Ahí, hermanos, en el mismo templo y el altar mataron al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hermanos. Y en la misma sangre de Abel, hermanos, cuando ofreció su sacrificio justo, ahí esa sangre clama, hermanos,
¿Por qué? Porque vienen días, hermanos, donde va a haber persecución, donde en la misma iglesia, hermanos, en la casa de Dios, va a haber persecución sobre los mismos cristianos, hermanos. En Hechos 22, 19 al 20, el apóstol Pablo, hablando en su conversión, dice: yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. El mismo apóstol Pablo, hermanos, perseguía, hermanos, y azotaba y encarcelaba en todas las sinagogas, hermanos, haciendo referencia a la profecía de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y a la persecución que viene, hermanos, sobre los cristianos en los postreros tiempos, por creer en el nombre del Hijo de Dios. Juan 16, del 1 al 3 dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Aquí vemos, hermanos, cómo Jesús profetizó, hermanos, cómo aún los matarían y pensarían que rinden servicio a Dios por matar a los cristianos, hermanos. Por eso, hermanos, tenemos que estar firmes, hermanos, porque va a venir persecución para todos los que creemos en el nombre de Jesucristo, hermanos. Mateo 12, del 9 al 14 dice: pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo, en día de reposo no le eche mano y la levante? Pues cuanto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Aquí vemos, hermanos, cómo persiguieron a Jesús en la sinagoga, hermanos, por sanar en el día de reposo, por venir a cumplir la profecía de que el Mesías, hermanos, iba a sanar a los quebrantados de corazón, iba a sanar las enfermedades, hermanos, iba a echar fuera demonios. Y aquí, hermanos, los fariseos empiezan a tramar contra Jesús para destruirle, cuando el mismo Jesucristo, hermanos, venía a cumplir las profecías de que Él iba a sanar enfermedades y a perdonar pecados desde la misma sinagoga, hermanos, desde la misma casa donde se tenía que enseñar la escritura. Ahí, hermanos, empezaron a tramar para destruir a Jesucristo y a sus discípulos, hermanos, desde la misma casa de Dios. Así hubo una gran persecución a los cristianos en los primeros siglos, hermanos, desde la misma casa de Dios, hermanos. Por eso, hermanos, los invitamos a seguir uniéndonos en oración, hermanos, a seguir uniéndonos, hermanos, para los días de persecución que vienen, hermanos, para los cristianos, para los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, y a seguir uniéndose, hermanos, a nuestras clases tanto de hebreo como de griego bíblico, para seguir creciendo en el poder de Dios, y a seguir unidos, hermanos, en armonía para el día que viene, para la persecución que viene sobre los cristianos, hermanos, así como persiguieron a nuestro Señor Jesucristo, así persiguieron a sus apóstoles, y así, hermanos, viene persecución para todos los hijos de Dios y los cristianos, hermanos. Dios me los bendiga, hermanos. Amén.